Saludos y bienvenidos a Contrapunto, soy Magtex Morales y en el día de hoy vamos a tratar un tema que genera mucha inquietud en varios sectores de la población, ya que impacta directamente en la economía. Se trata de la inversión extranjera directa en República Dominicana. Hola a todos, mi nombre es Vladimir Rosón y como siempre me place recibirles en esta nueva entrega de Contrapunto. La inversión extranjera directa se refiere a la inversión realizada por una persona física o jurídica, es decir, una institución o una empresa pública o privada, perteneciente o proveniente de un país en el extranjero. A continuación, vemos en detalle otros elementos importantes de esta temática en nuestra sección Hechos. Adelante. En el informe La inversión extranjera directa, publicado en el 2018 y realizado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, se afirma que, pese a un contexto internacional caracterizado por un mayor crecimiento de la economía mundial, la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo a corto plazo, altos beneficios para las grandes empresas y optimismo en los mercados financieros, los flujos de inversión extranjera directa se han reducido en más de 3.6% hacia América Latina y el Caribe desde el año 2014. Esto se debe en gran medida a factores como las decisiones de gobiernos proteccionistas, que anuncian posibles restricciones comerciales y presiones para posicionar la producción en los países desarrollados. En la publicación del periódico digital El Dinero, en su informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, este revela que la inversión extranjera directa cayó un 19% a nivel global el año pasado, al pasar de 1.47 billones a 1.2 billones de dólares americanos, lo cual constituye uno de los niveles más bajos en 10 años. Según la Organización Mundial del Comercio, se habla de inversión extranjera directa cuando un inversionista radicado en un país, el país de origen, adquiere un activo en otro país, el país receptor, con la intención de administrar este activo. El elemento de administración es lo que diferencia la inversión extranjera directa de un capital o acción en el patrimonio de una empresa, es decir, de la inversión de cartera, obligaciones y demás instrumentos financieros extranjeros. En su mayoría, el inversionista y el activo que éste administra en el extranjero son sociedades mercantiles. En este caso, el inversionista suele conocerse con el nombre de sociedad matriz y el activo, es decir, los bienes, se conocen como filial o empresa afiliada. Se define como inversión extranjera aquella inversión de capital que realizan no residentes, o sea, otras empresas o otras personas que no residen o no son dominicanos ni residen en República Dominicana, que realizan en el país a través regularmente de vehículos de producción o de empresas productivas, ¿verdad? Entonces eso es la inversión extranjera. La inversión extranjera se materializa regularmente, obviamente, en empresas, y esas empresas pues producen bienes y servicios que son consumidos localmente o que se exportan. En el caso de la República Dominicana, el 70% de las exportaciones proviene de empresas de inversión extranjera. O sea, 7 de cada 10 pesos que nosotros exportamos de bienes provienen de inversión extranjera. Y en el caso de hotelería, tú puedes saber que más del 90% pues proviene de la inversión extranjera. Estas empresas tienen un significado importante para economías como las nuestras. Economías pequeñas, como República Dominicana, de alto porcentaje de pobreza, o sea, 30 y pico por ciento de personas pobres y es una economía de ingreso medio bajo. Regularmente tú lo vas a encontrar de ingreso medio, pero es más o menos ingreso medio bajo. Pues tienen muchos recursos naturales, tienen capital humano. Sin embargo, para poder explotar eso, pues se necesita capital que traiga nuevos procesos, capital que traiga maquinaria, capital que traiga inversión, para poder entonces obviamente materializar bienes y servicios nuevos. En economías como la nuestra, donde hay familias, donde hay empresas que tienen dinero, muchas veces no existe y no hay como tal todo el capital necesario para desarrollar eso. Y el rol de la inversión extranjera es venir a estos países como los nuestros y explotar, y más que explotar es potenciar la capacidad productiva que tiene ese país. La empresa de servicios Analítica afirma en su página web que para el Fondo Monetario Internacional, la inversión extranjera directa es una categoría de la inversión transfronteriza
relacionada con el hecho de que un inversionista residente en una economía puede ejercer el control o un grado significativo de influencia sobre la gestión de una empresa que es residente en otra economía. Asimismo, la Organización Mundial del Comercio indica que existen 3 tipos de inversión extranjera directa. En primer lugar, están las acciones y otras participaciones de capital, que son el valor de las inversiones de actividades comerciales a nivel internacional. Estas se conocen como sociedades transnacionales. Esta categoría incluye las fusiones, adquisiciones y la creación de nuevas instalaciones. Las fusiones y las adquisiciones de empresas son una importante fuente de inversión extranjera directa para los países desarrollados, aunque su importancia relativa varía considerablemente. En segundo lugar, están las utilidades reinvertidas, que constituyen la participación de la sociedad transnacional en las utilidades de la entidad controlada por otra filial o afiliada, que no se distribuyen como parte del beneficio social que se reparte entre los accionistas ni se remiten a la sociedad transnacional. Se supone que estas utilidades retenidas son reinvertidas en la propia filial. Finalmente está el otro capital, como los préstamos de fondos a corto y largo plazo entre las empresas internacionales y las controladas. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo contempla 2 tipos de inversión extranjera directa. Entre ellas, establece la horizontal, que implica la duplicación de actividades locales en otros países con el fin de producir más cerca de los consumidores, reducir costos de transporte y se denomina como inversión extranjera directa en busca de mercado. Por otro lado, se menciona la vertical, que es la distribución geográfica de las actividades empresariales por funciones o por etapas, con el fin de aprovechar costos más bajos en diferentes naciones y conlleva a una fragmentación de la producción entre países, en búsqueda de eficientizar y dar origen a las cadenas globales de valor. Desde la perspectiva de qué hace un país atractivo para que una empresa decida poner el dinero en ese país y no en otro más cercano, pues existen varias razones. Hay una que son los recursos naturales, ¿verdad? O sea, República Dominicana sin hacer nada tiene oro, entonces ya tiene un atractivo natural, que es que existe un recurso natural interesante. Como otros países tienen petróleo, entonces ahí van empresas petroleras grandes, van y invierten en esos países para traer el petróleo. Entonces nosotros tenemos minerales, oro, níquel. Las playas, nosotros tenemos un atractivo natural a que vengan hoteles a situarse aquí porque tenemos playa, al igual que otros países, pero a diferencia de otros que no la tienen. Entonces eso naturalmente va a venir a República Dominicana. Tenemos otro atractivo y es el lugar geográfico donde nos encontramos. Nosotros nos encontramos muy cerca de todo, de Norteamérica, que es un mercado inmenso. Suramérica, también somos un paso desde las empresas que están en Norteamérica hacia Suramérica, Centroamérica, entonces estamos muy bien ubicados, lo que también nos hace atractivos. Entonces son atractivos naturales. Pero además de los atractivos naturales, las empresas necesitan ciertas condiciones. Por ejemplo, antes del año 95, y antes de que se promulgara la ley en el año 95, la nueva ley de inversión extranjera, en República Dominicana te abríamos los brazos para venir, pero para tú sacar tus dividendos, entonces tú tenías que pedir permiso. Con lo cual, muchos inversionistas extranjeros, aunque era atractivo venir, decían, no, pero yo no puedo llevar mi dinero a un lugar que cuando yo lo quiera sacar, cuando yo quiera sacar mi dividendo, el dinero no esté o las autoridades me tengan que dar el permiso. Entonces, la ley de inversión extranjera del año 95, pues quitó esa traba. Entonces, lo primero que tiene que existir, obviamente, es libertad de movimiento de capitales. O sea, ellos traen el dinero, pero también así mismo lo pueden sacar. ¿Qué otro elemento? Bueno, es muy importante la estabilidad social y política de un país. A ninguna empresa de inversión extranjera le gusta llegar a un país donde existe la posibilidad de que me quiten la empresa, de que haya paros, de que haya huelga todos los días, de que mi personal no va a llegar a trabajar, de que la política hace inestable la economía como tal. Entonces la estabilidad social, política y económica de ese país también. Los sectores más interesantes para la inversión extranjera directa en República Dominicana son el sector servicios, telecomunicaciones, energía, el sector agroindustrial y turismo. La inversión extranjera se ha dinamizado en los últimos años en República Dominicana por la política de liberación y apertura de mercado que ha implementado el Estado dominicano en mira de incentivar la economía del país.
Según datos del Banco Central de la República Dominicana, el país ocupa el segundo lugar en mayor recepción de inversiones extranjeras en toda América Latina, solamente superado por Panamá. De acuerdo al gobernante de la entidad, Héctor Valdés Albizu, en reiteradas ocasiones bancos y fondos internacionales han manifestado su confianza en el país, especialmente por su gran clima de estabilidad macroeconómica y política durante varias décadas. A través del portal web de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, se afirma que en el Caribe los flujos de inversión extranjera directa crecieron un 22% en 2017, hasta alcanzar los 6.074 millones de dólares, y más de la mitad de esta cifra se dirigió a la República Dominicana, principalmente por el incremento de las inversiones en el sector turístico. Este crecimiento se debe a que muchas empresas transnacionales han invertido en República Dominicana, buscando abaratar costos en el proceso productivo de bienes y servicios. Se han desarrollado así sectores exportadores sobre la base de bajos costos laborales y acceso privilegiado al mercado de los Estados Unidos. En ese mismo orden, el portal de noticias El Dinero explica que este tipo de desarrollo industrial presenta limitaciones claras, entre las cuales la principal es la poca vinculación que estas plantas tienen con el resto de la economía. Pero de todos modos, la República Dominicana es uno de los casos más relevantes de transformación productiva a través de la inversión extranjera directa que ha tenido lugar en la región. De acuerdo con el Banco Central de la República, la inversión extranjera directa en República Dominicana finalizó en 2.513 millones de dólares al cierre del año 2018, para una caída de un 29.6%, unos 1.057 millones de dólares en comparación con el año anterior. En 2017, el país recibió 3.570 millones de dólares, la mayor cifra registrada hasta el momento, representando el 61% de la inversión extranjera directa en el Caribe, que en ese año totalizó 5.835 millones de dólares. Las estadísticas del Banco Central por país y por sector están disponibles solo hasta septiembre del año 2018, cuando la inversión extranjera sumaba 21.462 millones de dólares. Según esos datos, el país de donde proviene la mayor inversión extranjera directa desde 2010 es Estados Unidos, con 4.466 millones de dólares, lo que representa el 20.8% del total. Le sigue Canadá con 4.223 millones de dólares, representan el 19.7%, luego Brasil con 2.289 millones de dólares, representan el 10.7%, y España con 1.318 millones de dólares, representando el 6.1%. En cuanto a las actividades económicas que recibieron la mayor inversión extranjera directa, el comercio y la industria concentraron 5.680 millones de dólares, es decir, el 26.5% del total de las inversiones extranjeras, mientras que el turismo recibió 3.753 millones de dólares en ese periodo, ocupando el segundo lugar de la lista con el 17.5%, seguido de la minería, que hasta septiembre de 2018 obtuvo 3.507 millones, el 16.3%. El sector inmobiliario quedó en el cuarto lugar al recibir 3.142 millones de dólares, que significaban el 14.6% del total, de acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana. La República Dominicana ha tenido la dicha y la suerte de que es diverso los países que invierten aquí en República Dominicana. Por un lado, tú tienes obviamente por el sector turístico, tú vas a tener inversión española, ¿okay? Tienes inversión canadiense, que fue la que llegó en Barrick en su momento, inversión norteamericana. La inversión canadiense tiene también la banca, como por ejemplo Scotiabank. Tienes inversión mexicana, que también la tienes presente aquí en República Dominicana. Tienes inversión de Europa, de varios países europeos que están presentes también a través de la zona franca. Tienes la inversión inmobiliaria con una presencia norteamericana fuerte también. Tienes inversión brasilera también en República Dominicana, donde también vas a ver inversión venezolana, que ha crecido muchísimo en los últimos años en el sector inmobiliario y en el sector comercial.
tienes inversión. Yo te diría que es bastante diverso. Obviamente se destacan Estados Unidos, España, Canadá, Brasil, México, pero luego tiene casi todo tipo, tienes inversión extranjera, suiza en República Dominicana también, francesa en República Dominicana, o sea, que tienes un grupo importante de países. El marco legal que regula la inversión extranjera en República Dominicana es la Ley 1695, la cual fue promulgada en noviembre de 1995. Además, el país cuenta con el Centro de Exportación e Inversión CIRD, el cual fue creado en el año 2013 para incentivar y acompañar a los inversionistas extranjeros. Ciertamente, nuestro país cuenta con varias normativas que regulan e incentivan la inversión extranjera. No obstante, destaca entre estas la ya mencionada Ley número 1695 sobre inversión extranjera en República Dominicana. Esta ley reconoce que la inversión extranjera y la transferencia de tecnología contribuyen a lo que es el crecimiento económico y también a lo que es el desarrollo social de la nación, a la vez que generan empleos y divisas. La autoridad gubernamental que registra la inversión extranjera directa en República Dominicana es el Centro de Exportación e Inversión CIRD. El marco legal regulador de la inversión extranjera directa en territorio dominicano es la Ley 1695, promulgada en fecha 20 de noviembre de 1995, y su reglamento de aplicación contenido en el decreto 214-04 de fecha 11 de marzo de 2004. En el informe de la inversión extranjera directa de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, se considera que la inversión extranjera directa es una manera de incrementar la eficiencia en el empleo de los escasos recursos mundiales. Un ejemplo reciente y específico es la función atribuida a los esfuerzos destinados a estimular el crecimiento económico en muchos de los países en vía de desarrollo. Esto se debe en parte a la esperada continua aminoración del papel de la ayuda al desarrollo, de la que tradicionalmente estos países han dependido mucho, y la consiguiente búsqueda de otras fuentes alternativas de capital extranjero. Más importante aún es que la inversión de la que solo una ínfima cantidad llega a los países en vía de desarrollo puede constituir una fuente no solo de unos capitales que tanta falta hacen, sino también de nueva tecnología y de bienes inmateriales como los conocimientos en materia de organización y gestión, así como de redes de comercialización. La inversión extranjera directa puede también estimular la competencia, la innovación, el ahorro y la formación de capital, y por consiguiente la creación de empleo y el crecimiento económico. En la región se han dado casos de sectores en los que las políticas nacionales de desarrollo productivo y las inversiones han contribuido a generar efectos positivos sobre el empleo, la productividad o la sostenibilidad de las economías. En este sentido, destacan las inversiones cada vez mayores del sector automotor en México y en Brasil, o las manufacturas y servicios para la exportación en Centroamérica y República Dominicana. Pero estos casos son todavía insuficientes para conseguir una transformación productiva en la región. Esto requiere decir que las políticas de atracción de la inversión extranjera directa deberán integrarse en los planes de desarrollo sostenible de la región, otorgando especial importancia al aumento de las capacidades locales, tanto para atraer como para beneficiarse de ella. La ley principal, vamos a ver, es un tema complejo, pero la ley principal de inversión extranjera, la ley promulgada en el año 95, cuando ya realmente en el año 2004, es que salen todas las reglamentaciones de esta ley. Pero cada vez que los países firman acuerdos de libre comercio, como el acuerdo de DERE-CAFTA, como el acuerdo con el EPA, con Europa, como un acuerdo con Centroamérica, regularmente esos acuerdos traen capítulos que tienen que ver con el tratamiento de inversión extranjera entre yo y el país con el que estoy firmando el acuerdo. Entonces, además de la ley que tenemos, que es una ley muy buena del año 95, que es una ley marco que rige toda inversión extranjera en República Dominicana y que fue muy buena, muy flexible, permitió el crecimiento de la inversión extranjera, están las leyes o los acuerdos incluidos o los capítulos incluidos dentro de los acuerdos de libre comercio que dicen, bueno, si yo tengo un libre comercio con Estados Unidos, entonces Estados Unidos te dice, bueno, pues entonces mi inversión extranjera, además de tu ley, yo quiero que tenga este tratamiento en República Dominicana. Entonces yo te diría que ese es más o menos el marco, pero además
existen leyes sectoriales que afectan la inversión extranjera. Como te dice, la ley que tiene que ver con los hoteles, todo el proceso de Confotur, bueno, hay mucha inversión extranjera ahí, aunque como dominicano también te aplica, bueno, también como inversionista extranjero. La ley de zona franca, ¿verdad? Entonces ahí hay inversión extranjera e inversión local, ambos también entonces tienen tratamientos diferenciados. La ley de zonas fronterizas, que también puede acceder la inversión extranjera. Entonces todo ese marco legal pues impacta la atracción de inversión extranjera. Según un artículo publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las empresas transnacionales juegan un papel importante en las exportaciones de América Latina y el Caribe y en la producción de los bienes de consumo duraderos avanzados. Sin embargo, su contribución a la generación de empleo no parece ser significativa y no hay indicios muy claros de un aporte relevante a la creación de nuevos sectores o de actividades de alto contenido tecnológico en la gran mayoría de los países. Los patrones sectoriales de destino de la inversión económica directa se van orientando cada vez más hacia la explotación de los recursos naturales, lo que tiene un costo medioambiental en la región. En este sentido, si bien sigue siendo importante considerar la magnitud de los fondos recibidos hasta ahora y de los que se espera recibir en el futuro, se debe focalizar la atención también en las características de la inversión recibida y en los proyectos por un lado. Además, está su adecuación a las necesidades de las agendas de desarrollo de los países. Por lo tanto, un reto determinante consiste en atraer el tipo de inversión que contribuye al desarrollo de nuevos sectores o que tiene la capacidad de mejorar la productividad y el desempeño de los sectores existentes. De la misma manera, hay que tomar en cuenta que en algunos países de la región, la inversión extranjera directa puede dar origen a problemas de balanza de pago, derivados de las remisiones de utilidades de las empresas transnacionales. Esta es una razón más para que la región enfoque sus políticas de atracción de inversión extranjera en sectores que contribuyan al cambio estructural y permitan reducir las presiones del sector externo. Mira, en promedio, una empresa dominicana tiene 18 empleados. En promedio, una empresa de inversión extranjera tiene 500 empleados. O sea, imagínate, cada vez que viene una empresa, se multiplica por 25, por 30, la empresa promedio de República Dominicana. Entonces, obviamente, hay una creación de empleo. Regularmente, estas empresas tienen salarios que a veces hasta duplican el promedio nacional, o sea, porque tienen unas políticas no solamente salariales, sino de remuneración en términos reales. Tienen una moral fiscal, un compromiso fiscal muy fuerte, por ende también traen algunas datos o ingresos al Estado que son importantes, pero sobre todo también está el tema de la tecnología, procesos y knowledge y conocimiento que le dejan a la economía donde llegan. Regularmente traen procesos innovadores, siempre están con nueva tecnología, siempre el capital que está ahí, el capital humano está aprendiendo constantemente. Y yo creo que eso es uno de los elementos más importantes y de mayor impacto a mediano plazo que tienen las empresas de inversión extranjera. Claramente tenemos que saber que a la hora de pasar la factura, entonces, cuando tienen que sacar los dividendos, bueno, le dejan mucha plata al país, pero en su momento tienen que sacar los dividendos. En ese momento se siente cuando ellas sacan ese dinero de la economía. Entonces, obviamente que el tema de los dividendos en su momento puede tener un impacto no tan positivo. Y el otro es que son más vulnerables a las condiciones. O sea, cuando tú, como empresa local, nacional, que este es tu mercado, pasa cualquier efecto macroeconómico, bueno, tú lidias con ese efecto y te quedas en el país. La inversión extranjera son muy sensibles al entorno. Cuando ellos sienten que el entorno no es el que quieren, reubican rápidamente sus capitales en otros lugares. La inversión extranjera que ingresa a un país en vía de desarrollo puede generar múltiples beneficios, entre los que destacan la reducción de la pobreza, el incentivo de la economía, también puede capacitar la fuerza laboral y mejorar los salarios. La inversión extranjera ha crecido significativamente en todas partes del mundo en los últimos años, al punto en que se ha convertido en la forma más común de flujo de capitales entre fronteras.
A raíz de esto le preguntamos a nuestros expertos, ¿creen ustedes que la inversión extranjera que ha percibido la República Dominicana en los últimos tiempos ha sido en beneficio de la economía nacional o solo lo ha sido para los inversionistas? Veamos sus respuestas. Generalmente lo que se habla es, entran 2.500 millones de inversión extranjera y salen 2.000 millones de pago de dividendos. Entonces la inversión extranjera no deja nada. Nada más lejos de la realidad. O sea, cuando tú te entras en esa realidad, tú dices, mira, un hotel de ese tamaño no hay capital en Dominicana para hacerlo. Si no lo hacen, no se crean los 1.500 empleos que hay en ese hotel. Pero no es solamente el empleo. Ese empleo entonces va a generar demanda agregada al resto del país. Esa gente que trabaja ahí comienza a comprar plátano, habichuelas, ropa, sale, se toma un trago. Entonces eso permea en el resto de la economía de una manera increíble. Entonces obviamente que permea y no se queda solamente a nivel de la empresa, sino que a las familias que esa empresa impacta, esa familia tiene un impacto a nivel de la economía. Cuando tú ves que un grupito de empresas aporta el 40% de los ingresos fiscales, entonces tú dices, no, espérate, esta gente está pagando. O sea, la carga fiscal de estas empresas como porcentaje del Producto Interno Bruto de esas empresas estimado debe estar cerca del 70%, mientras que en la economía es un 14%. Regresamos a Contrapunto e iniciamos nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, la inversión extranjera directa en República Dominicana. Así es, y en el marco de esto le damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, comenzando por el señor Daris Javier Cuevas. Él es economista y docente en la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Bienvenido, Daris. Gracias, para mí un honor estar en este panel y sobre todo con ustedes, con muchas inquietudes a los cuales hay que darle respuesta. Así es. Muchas gracias, Daris. También nos acompaña Juan Carlos López, docente de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra Pucamaima. Bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y esperamos tener un conversatorio que sea muy interesante. Así es. Bueno, como siempre nosotros aquí iniciamos entrando un poquito en contexto, ¿no? Para comenzar lo que son los cuestionamientos. Sí, anotar primeramente que en los últimos 20 años la inversión extranjera en América Latina y el Caribe ha crecido o ha aumentado unas 6 veces. Igualmente se habla de que las empresas multinacionales invierten en promedio unos 170.000 millones de dólares por año en la región. Esto quiere decir que evidentemente la inversión es bastante fuerte. En el marco de eso, ¿cuáles son los efectos o cuáles son, digamos, los beneficios más visibles que ha aportado la inversión extranjera directa en República Dominicana? Vamos con Daris y luego con Juan Carlos. Mira, para mirarlo en un contexto macroeconómico regional, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que, por ejemplo, la región de América Latina, y ahí entre la República Dominicana, es una región con muchos déficits acumulados de capitales que se invierten, o sea, que vienen desde el exterior y hacia acá. La región ha tenido dos momentos importantes. Un momento pre-década de los 90, la década de los 90, que fue una década de reformas estructurales en América Latina y República Dominicana. Digamos, en la década de los 70 y una primera parte de los 80, la inversión extranjera directa en América Latina se veía como una injerencia. En ese momento la visión que se tenía era otra de lo que era el capital extranjero en nuestros países. Luego, la década de los 90 es una década donde América Latina implementó una serie de reformas estructurales y ya el capital extranjero ya no se ve como una injerencia, sino como una forma de atraer inversiones motivado por la estabilidad macroeconómica, motivado por la estabilidad política y sobre todo la necesidad de innovación y hacer transferencia de conocimiento, el famoso know-how, y entonces eso abrió a que los gobiernos permitieran que en territorio geográfico entraran ese tipo de inversiones. Hoy en día, la llegada de inversión extranjera se ve como una oportunidad de capital, pero además para suplir aquella mano de obra que el Estado y las empresas locales no pueden satisfacer. Entonces, esa es una razón poderosa para poder entender cómo entra el capital en la región y cómo entra en América Latina.
tres elementos fundamentales han sido planteados. Una en el ámbito laboral, otra en el ámbito fiscal y la otra en el ámbito del tratamiento, digamos, por el lado político, y en el cual entra también la estabilidad macroeconómica. Ahí entran dos elementos importantes que vienen dados por las calificadoras de riesgos. O sea, nadie mueve capital en el mundo, y máxime para esta región, si no tienen unos indicadores que vienen por parte de las calificadoras de riesgo, cuál es el nivel de riesgo económico, cuál es el nivel de riesgo político, pero no político partidario como tal, sino político en términos de la estabilidad, en términos de respeto a las leyes, a la Constitución y sobre todo a la estabilidad en lo que es el respeto al régimen y respeto de la seguridad jurídica. Creo que esos son elementos fundamentales para poder entender ese flujo de capital que ha cambiado. Y lo que quiero es dejar la idea cómo cambia la mentalidad en los gobernantes y en la región, y eso obviamente da paso a ese flujo de capital que hemos observado en los últimos tiempos. Muy bien, Juan Carlos. ¿Beneficio de la inversión extranjera en República Dominicana? Mira, obviamente el tema de la inversión extranjera, como bien decía Daris, hay que pensarlo en un contexto global, en un contexto internacional. Si uno ve, por ejemplo, el caso de las estadísticas que provee Naciones Unidas y el Banco Mundial, la inversión extranjera que viene a las economías en desarrollo es aproximadamente entre un tercio y un 40% de la inversión extranjera global. Pero en América Latina es solamente un 10%. O sea, hay economías en América Latina, principalmente Brasil, México, Chile, Argentina, Perú, Colombia, que son economías que atraen mucha inversión extranjera. Y el caso de República Dominicana en concreto, que el año pasado tuvimos unos 2.500 millones de dólares que llegaron de inversión extranjera, es una de las economías que más atrae inversión. Obviamente eso se ve posibilitado, como bien decía Daris, por un tema de la estabilidad macroeconómica y una serie de cuestiones, sobre todo de la dinámica económica de la República Dominicana. O sea, en los últimos 5 años la economía dominicana ha crecido un 6.6%. Entonces, cuando un inversionista va a un país, un inversionista extranjero, lo que ve son evidentemente las condiciones macroeconómicas y obviamente el tema de institucionalidad, todo el marco jurídico, que se respeten las normas. En el caso de la inversión extranjera, en cuanto a los aportes en específico, uno sabe que la inversión está normalmente orientada a ciertos sectores que son, de nuevo, sectores relevantes para el dinamismo económico. Por ejemplo, el turismo, el comercio, cierto grado de manufactura, el tema del desarrollo inmobiliario. Esos son los sectores que atraen más inversión en República Dominicana. Ahora, ¿cuáles son los impactos que tiene eso? ¿Cuáles son los aportes? Que es un poco la motivación de la pregunta. Bueno, evidentemente hay aportes de financiación, entran fondos, entran recursos a la economía, hay aporte en el término de empleo también, pero hay otros aportes que son más indirectos, que tienen que ver con estos efectos de spillover, que un poco también comentaba Dari, de transferencia de tecnología, know-how, un poco las empresas locales y el mercado local va adquiriendo buenas prácticas que se ven a nivel internacional. Entonces, hay unos efectos que son de nuevo directos y otros efectos que son más indirectos, pero el punto importante es que la inversión extranjera directa es un elemento que puede ser un motor para el crecimiento de los países, pero obviamente los países tienen que saber aprovechar esos flujos de inversión extranjera directa. Correcto. Viendo la importancia que tiene la inversión extranjera en la República Dominicana y en su economía, ¿qué hace el Estado Dominicano para incentivar esta inversión, para que los inversionistas vengan acá a República Dominicana? Bueno, un elemento, y lo hemos compartido en el panel, es preservar la estabilidad macroeconómica. Ese elemento es fundamental que va acompañado, es un requerimiento obligatorio, la estabilidad política del país. Pero en términos de un instrumental jurídico, la ley 95-16, la ley de inversión extranjera directa, ha sido fundamental. Si tú agarras la evolución estadística de la República Dominicana de 1995 hasta el día de hoy, tú vas a encontrar un flujo de inversión extranjera muy apreciable en relación a pre-1995. O sea, la década de los 80 y la primera parte de la década de los 90 no había un flujo de inversión en nuestro país. Mucho recordamos que en términos económicos la vulnerabilidad
de la economía dominicana era a la vista de todos, la economía no crecía de una manera sostenida como crece hoy, que Juan Carlos estableció muy bien el promedio de 5.6, que más o menos el patrón de crecimiento que ha registrado la economía en los últimos, digamos, las últimas 4 décadas. Hay un patrón de crecimiento que tiene la economía dominicana alrededor de ese 5.6, una capacidad de recuperarse en los momentos que hay vulnerabilidad, y sobre todo que la economía dominicana ha logrado lo que los economistas califican como convergencia económica, es decir, la economía dominicana se ha puesto acorde con las economías de la región y con algunas economías avanzadas del mundo, y esos elementos han sido bastante favorables a partir de ese instrumento jurídico que es la Ley de Inversión Extranjera Directa y su reglamento, que eso ha sido fundamental para el país, y creo que en materia de lo que es la atracción que puede tener cualquier inversionista que venga al país, lo primero que busca, primero su seguridad jurídica, a dónde está el instrumento que le garantiza la estabilidad del capital y la transferencia de ese capital, es decir, los intereses, las utilidades que generan las empresas, y acompañado de eso, el inversionista busca también lo que son, le mencioné ahorita, el riesgo país, cuál es la calificación que le da las calificadoras internacionales, y también el clima de negocio ponderado a partir de lo que se conoce como el doing business, es decir, cuál es el clima de hacer negocio en la República Dominicana. Obviamente ahí entran factores ya adicionales, el nivel cambiario que tenga el país, el nivel, digamos, de estabilidad social, los espacios físicos, y por esa razón es que tú ves que en materia de expansión del turismo en nuestro país ha sido muy apreciable esa expansión, básicamente en la zona este. Ahí entran las infraestructuras, cómo han cambiado las infraestructuras de la zona este en los últimos 10 años. O sea, todos recordamos cómo era esa vía de acceso, por eso. La presencia de un aeropuerto tan dinámico, por ejemplo, en La Romana y en Punta Cana, no es casuístico, sino que vienen a ser el elemento que acompaña ese desarrollo del turismo. Entonces, todo eso tiene un apoyo del Estado. El Estado ha sido fundamental, porque si el Estado da la espalda en términos de los permisos, en términos de la instalación de los aeropuertos, la seguridad de los aeropuertos, la infraestructura, entonces entraría un elemento que es, digamos, mortal para que no se desarrolle un área económica, básicamente el turismo, que es lo relativo a la falla que el mercado puede presentar, en el cual está el Estado obligado a hacer actos de presencia. Esa es la razón fundamental por el cual, digamos, desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de los permisos y desde el punto de vista de la explotación de los recursos naturales, que ahí entra la preservación del medio ambiente y el instrumento jurídico que hemos ya resaltado, que es la inversión extranjera directa. Eso ha sido fundamental. Tú dirías, bueno, Dari, ¿por qué entonces, si tú lo planteas de esa manera, solamente estamos mirando de un solo lado a la zona este? Entonces ahí viene la preocupación que se tiene, pues vamos también a tirar la mirada a la zona sur. Ese es, digamos, una deuda pendiente que tiene el gobierno, y tratar de reducir lo que son los desequilibrios regionales. O sea, de hecho hay un desequilibrio regional en materia del desarrollo del turismo. Tenemos un turismo en la zona norte que comenzó con un boom, luego tuvo una contracción, pero se mantiene, está Puerto Plata básicamente, y hay una infraestructura ya hacia el norte muy adecuada. Entonces, para poder equilibrar las regiones a nivel regional, digamos, la parte sur, el Estado tendría que volcar ese mismo apoyo, y el capital va a salir obviamente del sector privado, porque tú, ni el otro, ni los amigos televidentes se van a imaginar que el Estado va a disponer ni tiene recursos para
impulsar el desarrollo de hoteles, el desarrollo de playas. Eso no es un rol del Estado. Ya el Estado ahí tiene que frenar. La parte del Estado entraría en todo lo que es ese apoyo de infraestructura y los instrumentos jurídicos que viabilizan eso. Excelente. Juan Carlos, los incentivos del Estado Dominicano para atraer la inversión extranjera. Mira, un poco siguiendo lo que comentaba Daris, el tema con la inversión extranjera directa, y eso está demostrado en muchos estudios, hace 2 años el Banco Mundial hizo un análisis en su informe de competitividad global, planteando que si bien es cierto que para los inversionistas extranjeros los incentivos son importantes, los incentivos cuentan, pero también el tema de facilitar el proceso de entrada, eliminar barreras, eso para el inversionista que viene es sumamente importante. O sea, si uno ve el retorno implícito que tiene la inversión extranjera que está acá en República Dominicana en los últimos 10 años, ronda entre 7 y 11%. Ese es un retorno que, de nuevo, está relacionado con lo que decía Dari del tema del riego país. Esta es una economía que está muy dinámica, crece, pero el inversionista está buscando un retorno. Y lo que quiere el inversionista nuevamente es estabilidad en el marco jurídico. Como se mencionaba, está la ley 16-95, que es la ley de inversión extranjera, y su reglamento del 2004. Pero también hay otra serie de leyes. Por ejemplo, está la ley que se hizo en 2013 para la industria turística, para fomentar la industria turística. Está en la misma Constitución y en la Estrategia Nacional de Desarrollo está mencionado el tema de la inversión extranjera directa. O sea, en el marco normativo hay un tema de que debemos fomentar y apoyar la inversión extranjera directa. No por casualidad, tú ves que en los últimos 10 años, desde el 2007, está entrando al país 2.200 millones de dólares cada año de inversión extranjera directa. Eso, evidentemente, a nivel internacional hay fluctuaciones y en la región en concreto, América Latina, ha tenido un aumento de los flujos de inversión extranjera. Lo importante ahí, de nuevo, es que la inversión extranjera esté bien orientada, bien dirigida. Si uno ve en el caso de Dominicana, en cuanto a socios comerciales, por ejemplo, gran parte de nuestra inversión viene de Estados Unidos, de Canadá, de España, pero está cada vez más diversificada. Entonces, el gobierno, en cierta manera, está tratando de que no solo desde la fuente de que viene, de los países que vienen, sino también del tipo de industria, que ya lo mencionábamos hace un rato, eso esté diversificado. Hay instituciones del gobierno, por ejemplo, el CIRD, que cumplen una labor un poco de tratar de enfocar y un poco de viabilizar hacia dónde debe venir y buscar los contactos, porque, de nuevo, nosotros somos una economía pequeña y abierta. En un mundo de globalización, la gente normalmente ve el lado del comercio de bienes y servicios, ¿no? Las exportaciones, el turismo, pero los flujos de capitales son fundamentales para el equilibrio económico de nuevo, en un país como nosotros, que es una economía que está abierta al mundo. Muy bien. El tema del aprovechamiento de la inversión extranjera genera inquietud en la población. Vienen inversiones extranjeros, se está incentivando la economía por esta vía, pero ¿está aprovechando el Estado este flujo de recursos que entran? ¿Y cómo? ¿Cómo lo hace? Porque la gente quisiera saber qué está pasando con todo ese dinero que Juan Carlos dice que entró al país en 2017 producto de la inversión extranjera. ¿Cómo se refleja eso en la economía de la República Dominicana? Hay dos elementos a flote que salen de una vez, en lo inmediato. Por el lado del empleo, eso es innegable. Imagínate de repente a la República Dominicana sin ese flujo de inversión que está, cómo sería la tasa de desempleo en el país, y obviamente eso trae convulsiones sociales, porque en una sociedad donde hay mucho desempleo hay mucha pobreza, y la pobreza trae convulsiones sociales y que se traduce en política, obviamente. Y el otro elemento importante, visible, es los niveles relativos de estabilidad en el tipo de cambio. Si tú agarras, digamos, en los últimos 10 años, el comportamiento del tipo de cambio, la gente dice, tenemos un tipo de cambio alrededor del 50-1, pero cuando tú ves la evolución del tipo de cambio, la franja devaluatoria de la República Dominicana marca entre 2.5 y 3%. No más de ahí, o sea, no ha habido salto brusco en el tipo de cambio, lo que te da un cierto nivel de confianza en la moneda local, fruto de que hay una entrada de capitales extranjeros que te garantizan que en la República Dominicana la cantidad de dólares que vamos a utilizar para turistear, para salir del país por otra cosa, para aumentar las importaciones, en la República Dominicana están ingresando, y en el cual la inversión extranjera directa es una variable de la que te está explicando eso. Aparte
de otras como las exportaciones, que son significativas, digamos las remesas, ¿verdad? Y el propio turismo. Pero para poderlo, desarmando el muñeco, para ponértelo por el lado de la inversión extranjera, ha sido fundamental en esa estabilidad cambiaria. Digamos, por el lado del empleo, por el lado de la estabilidad cambiaria, obviamente se va a expresar en la estabilidad macroeconómica, es un beneficio directo que tiene. Ahora, por el otro lado, la presencia de inversiones extranjeras en nuestro país también han ido colaborando con conocimiento, el adiestramiento de muchos empleados que tienen que hacerse amigables con la tecnología que están usando. En nuestro país hay una zona franca, por ejemplo, por Santiago, que son empresas que no participan en la oferta del mercado local, sino que son una especie de productora, de ensambladora de zapatos, de gorras, que se van fuera del país, que se lo llevan, pero que no están autorizados, no tienen licencia a comercializar a nivel interno, ya sea porque la casa matriz o ya sea por la parte de las condiciones internas, no tienen esa autorización de participar en el mercado local. Sin embargo, cuando se llevan todos esos uniformes que tú ves con los jugadores de fútbol, del béisbol, del básquetbol, la mayoría de esos son hechos en la República Dominicana, pero no te sale Made in Dominican Republic, ¿verdad? Te sale Made in Japan, Made in USA, etcétera. Zapatos los que usamos nosotros son fabricados en nuestro país. Digamos, aunque no se vendan en el mercado local, pero el solo hecho de que funcionen a nivel local esas empresas aquí y utilicen mano de obra local, están adiestrando a un personal que en otros sectores de la economía no iban a encontrar el manejo de ese conocimiento de la tecnología. Y eso es muy importante porque ayuda también a desarrollar recursos humanos que antes no podíamos desarrollarlo. Por ejemplo, no es lo mismo un obrero que tenga su dinámica en el sector construcción y en el sector agropecuario, sin menospreciar su importancia en la economía, pero estos obreros tienen mayor adiestramiento, tienen capacidad de generar mayor ingreso y al final del día tienen capacidad de ir al mercado, aportan, financian no tan solo su calidad de vida, sino de sus descendientes y pueden participar en la demanda de los servicios y los bienes que a nivel local otras empresas pueden participar. Digamos, mirándolo de esa óptica, eso también es otro beneficio derivado de la inversión extranjera directa, viéndolo en un contexto más global. Excelente. Juan Carlos. Mira, efectivamente, como bien dice Daris, un elemento sumamente importante para que los países puedan aprovechar bien la inversión extranjera directa es pensar cómo es la dinámica y las características de esa inversión. Hay inversión extranjera directa horizontal, vertical, hay diferentes tipos de inversión extranjera. A nivel internacional lo que más se espera es que aparezcan estos Greenfield Projects, que son básicamente inversión extranjera que está orientada a crear nuevos negocios en los países o a aumentar la escala de operación de las empresas. Entonces, eso es lo deseable. De ahí en más, como bien decía Dario, se usa en el proceso productivo, se usa tanto mano de obra, pero también insumos. Entonces, lo que se quisiera es que esa inversión extranjera estuviera todo encadenada con el aparato productivo nacional, de tal manera que permita un desarrollo más amplio, no solo, como tú decías ahorita, a nivel territorial, sino también a nivel de los diferentes sectores. Porque ese elemento de transferencia de tecnología se va a posibilitar si existe ese encadenamiento. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, en realidad, no del gobierno, de política pública, del Estado, todos estos elementos relacionados, por ejemplo, con los acuerdos de libre comercio que ha habido desde la década pasada, y todo el tema, ahorita tú comentabas los ejemplos negativos, pero hay otra cosa que el gobierno ha estado promoviendo, no necesariamente para la inversión extranjera, sino para tener un marco normativo, que es, por ejemplo, en diciembre se llevó al Congreso un anteproyecto de alianza público-privada, que va a evitar un poco esos males que tú decías ahorita, esos efectos negativos de la inversión. Entonces, el tema de aprovechar la inversión extranjera directa está en entender que la inversión extranjera directa es un mecanismo que es un medio, no un fin.
pero es un medio importante para monitorizar el desarrollo de la economía de los países, y hay que pensar delicadamente el balance de concesiones, tratamientos, incentivos que se le da a esa inversión. O sea, hay que cuidadosamente diseñar eso para que, de nuevo, la inversión extranjera pueda tener un mayor aprovechamiento para la economía en general. Cuando hablo de la economía en general, porque el punto que hacía Daria al final es que uno no puede pensar solamente en la parte, por ejemplo, fiscal o impositiva de este tema, sino que tiene que pensar en las otras dimensiones, en las otras aristas, en las otras implicaciones que tiene la inversión extranjera directa. Así es, así es. Yo creo que evidentemente ha quedado claro el tema de esos elementos, tanto a escala nacional como a escala global, ¿no? Lo que serán los efectos positivos. Veíamos también los efectos negativos. Evidentemente aquí llega un punto en el que se resume a lo que decíamos de cómo cuidar esa inversión extranjera. Atraerla, pero no atraerla libremente sin que hayan unos parámetros, ¿no?, que nos permitan cuidar esa inversión extranjera. Y en ese sentido hay varios elementos que deberíamos quizás abordar. Cuando hablamos de inversión extranjera, especialmente turística, hay un tema importante. Se construyen miles de habitaciones al año en República Dominicana, pero hay un asunto con los recursos naturales. Hay un asunto con los empleos, que si bien es cierto que los crean, son empleos que no son de calidad en una gran parte de estos. Hay un tema también con el monopolio de algunas áreas económicas que grandes inversionistas, ¿no?, como tienen un gran poder adquisitivo, llegan al país y lo monopolizan. Elementos como esos que tenemos que recibirlos porque son importantes nichos de inversión. ¿Cómo cuidamos que esa inversión se mantenga en unos parámetros sin que implique realmente esos efectos negativos que hablábamos para la economía? Mira, yo creo que Juan Carlos presentó un elemento importante, es cómo lograr la integración con el aparato productivo nacional. Eso es fundamental, y de una forma u otra hay una cierta integración, porque estamos claros, hemos dejado establecido de que la inversión en el sector turístico es una inversión extranjera. Así es. Pero ¿de dónde se nutre los bienes que oferta el sector turístico? Es el sector agropecuario dominicano en términos de alimentos, no lo importa. Es un dato importante que va a influir en el precio de los paquetes turísticos. La mano de obra, salvo a nivel ejecutivo, toda es de origen dominicano. Entonces, tú estás haciendo una integración. Sin embargo, hay otros elementos integradores que están presentes, que están pendientes, no tan solo conectar el sector agropecuario, sino también vincularlo con, por ejemplo, la parte industrial, hasta dónde podemos conectar esa inversión extranjera con el desarrollo de la industria. Recuérdate que nuestra industria es una industria liviana, es una industria con desarrollo medio, no es una industria pesada, ni se ve en lo inmediato un desarrollo industrial que en los 10 años tú puedes decir, vamos a dar un salto a la adopción de tecnología más importante. Por ejemplo, que esa inversión extranjera de zona franca pueda desarrollar el área computacional, los software, ya ahí tú vas a integrar, ¿verdad? Y que las escuelas, las universidades tengan capacidad de adiestramiento y conexión con eso. Ahí eso puede generar un beneficio importante. Entonces, esas son tareas pendientes que está, al igual que no necesariamente para atraer la inversión extranjera, el elemento que quizá era de lo que tú estabas pensando ahorita con relación a los elementos negativos, es que haya que promover una devaluación brusca en el tipo de cambio. Eso no necesariamente tiene que ser así para atraerlo. República Dominicana tiene condiciones geográficas envidiables para atraer cualquier tipo de inversión extranjera. Esa estabilidad macroeconómica que ya se ha convertido en un patrón de la economía dominicana, y digamos también la estabilidad política que tienen que ir de la mano. Los dominicanos, desde el gobierno, desde la sociedad, desde las universidades, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, tienen que cuidar, hay que cuidar y velar esa estabilidad, porque eso es lo que va a determinar la atracción de esa inversión extranjera, pero a su vez va a garantizar
que en la República Dominicana la estabilidad sea el norte de nuestra economía, que haya crecimiento, que haya sostenibilidad de ese crecimiento y obviamente Juan Carlos introdujo un elemento bastante importante, no verlo nada más desde un punto de vista fiscal, porque si tú garantizas todos esos elementos, la parte fiscal va a venir sola, va a venir acompañada, igual que la parte laboral. Así es, así es. Juan Carlos, en ese sentido, y brevemente quisiera agregarte un puntito. Cuando hay inversión extranjera, especialmente en lo turístico, vemos que no se extrapola el desarrollo de algunas ciudades. Por ejemplo, vemos en el este grandes instalaciones hoteleras no muy lujosas y ciudades muy pobres. Brevemente quisiera que me toque ese tema de cómo podemos extrapolar, pasar de que los beneficios que recibe una nación en ese sentido ayuden al desarrollo de esas sociedades, de esas ciudades, que son las que acogen a estos grandes hoteles. Mira, el tema, como tú dices, es un balance entre las cuestiones positivas y las cuestiones negativas que traen apareada con la inversión extranjera directa. Las consideraciones que tú decías en términos de empleo, de un poco de esparcir los resultados que tiene la inversión extranjera directa, es pensar que en economía nada funciona de manera automática, ¿no? Evidentemente, tú mencionas zonas que son enclaves turísticos, ¿no? donde están los complejos, pero hay que pensar que esos inversionistas extranjeros que vienen, esas empresas multinacionales que invierten esos capitales, en principio quieren también un ambiente que sea favorable. O sea, ningún hotelero quiere traer un turista en una zona que se vea deprimida. Evidentemente eso no es así. Pero ahí entra el rol y la consideración de cuál es el papel que tiene el Estado que jugar ahí. Nosotros todo el rato hemos estado conversando un poco más de la parte macroeconómica, pero a nivel de microeconómico, lo que le importa a las personas es que esa inversión extranjera directa se refleje en un crecimiento económico que sea sustentable y repartido. Correcto. Entonces, obviamente, las comunidades donde hay empresas multinacionales que traen sus capitales quieren verse beneficiados. Y hay mecanismos que están contemplados en la legislación. O sea, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la Constitución, se habla todo del tema de la cohesión territorial y un poco que la empresa juegue un rol no solo de hacer negocios, sino también de integrarse con la sociedad donde se desenvuelve. Entonces, yo creo que el tema de cómo difuminar un poco esos efectos positivos que tiene la inversión extranjera directa es un tema estratégico y operativo, ¿no? Hay que pensarlo desde el punto de vista de, como tú dices, promover, atraer la inversión extranjera directa, pero también yo creo que el sector privado ahí tiene el rol de enfocar el ámbito donde se desarrollan sus negocios. O sea, yo creo que todo negocio legítimo tiene que pensar en las comunidades a las que afecta, de una manera positiva o de una manera negativa. Y eso es un rol que el Estado, en su rol, valga la redundancia, de regulador, tiene que tratar de que eso se mantenga. Te lo pongo porque tú mencionas el caso de turismo, pero hay otro tipo de industria que también tienen impactos en la zona donde se desenvuelven. Y, de nuevo, nosotros como economía que tiene un coeficiente de apertura por encima del 50%, no nos podemos dar el lujo de decir, mira, si hace 10, 15 años tuve el stock acumulado de inversión extranjera directa que había en República Dominicana, era aproximadamente un 30 o 35%. El año pasado las cifras ya llegaban casi a un 50% del PIB de inversión extranjera directa acumulada en República Dominicana. Entonces, no es algo menor, es algo que hay que pensar en las implicaciones que tiene y no solo los encadenamientos productivos. Yo creo que el punto que tú haces del tema de las comunidades donde se desarrollan esos negocios es importante porque, de nuevo, el Estado tiene que pensar en una visión de largo plazo y de planificación estratégica. O sea, el rol del Estado es encauzar ese tipo de cuestiones, no en principio dificultando y poniendo barreras, ¿no? Sino que de manera orgánica eso se desarrolle y esos beneficios que generan esos emprendimientos, esos negocios, puedan también impactar la calidad de vida de las personas que viven en esas Correctamente. Bueno, agradecemos a Juan Carlos, a Daris. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Yo creo que hemos podido agotar lo que era la agenda de inversión extranjera, por lo menos en lo que son los puntitos más debatidos al respecto. Así que nada, a ustedes les pedimos que se queden con nosotros. Agradecemos nuevamente, gracias por estar aquí y en breve venimos con nuestras conclusiones. Continuamos en Contrapunto y llegamos a nuestra sección de conclusiones con el tema la inversión extranjera directa en República Dominicana.
Como hemos visto a lo largo del programa, este tema presenta lo que es un balance positivo y negativo en la nación. En la parte positiva, destaca la creación de empleos y también la generación de divisas. No obstante, en la parte negativa destaca lo que es la explotación de recursos naturales y el monopolio de algunos sectores o áreas de la economía dominicana. Por tanto, se requiere que el Estado dominicano cree lo que es un marco jurídico fuerte, de forma tal que se puedan cuidar las inversiones extranjeras dominicanas para que así estas no puedan crear lo que son efectos negativos que vayan en perjuicio de la economía nacional. Así es, el tema de la inversión extranjera directa en el país ha mostrado un desarrollo en los últimos años. Esto se debe al incremento de políticas por parte del Estado dominicano para incentivar y atraer a los inversores extranjeros. Lo que hay que tomar en cuenta es que estas inversiones no vayan a perjudicar el mercado local, ya que cuando una empresa multinacional llega a un país en vía de desarrollo como el nuestro, por lo regular los productores, las pequeñas y las medianas empresas se ven en detrimento de estas grandes compañías. Hay que seguir incentivando la inversión extranjera directa para el país porque dinamiza varios sectores, pero hay que tomar en cuenta de que debe existir un marco legal que regule esta inversión extranjera para que los inversionistas locales no se vean afectados. Así es, y llegamos al final por el día de hoy, así que les pedimos que compartan sus opiniones, así como otros temas que ustedes entiendan debamos tratar aquí en Contrapunto. Nos encontramos en las redes sociales con el usuario @contrapunto.rd, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.